Bienvenidos todos. Hoy el Señor nos trae un mensaje, como todos los mensajes que el Señor nos regala son demasiado importantes porque es para vida eterna. Las congregaciones, muchas congregaciones y muchas personas se han dedicado a predicar un evangelio de prosperidad. Se han dedicado a predicar un evangelio eh, diluido, un mensaje de salvación con ritos, un mensaje de salvación dándole más importancia a las leyes y a las normas, más que a ese cambio interno del cual el Señor nos invita desde la creación. Eh, Hoy vamos a tocar un tema que nos va a ayudar muchísimo a comprender de lo importante que es tener fe en el Señor Jesús para vida eterna. Y hay un tema que sigue generando conflicto entre las personas que seguimos al Señor Jesús, sencillamente por eso, porque pensamos que las cosas que se ven son más importantes de las cosas espirituales. Entonces, mmm, siguen habiendo conflictos y van a ver hasta que no nos rindamos al verdadero evangelio, al verdadero mensaje de salvación. Como decía el apóstol Pablo, no es que haya otro. Lo que pasa es que hay muchas personas que quieren perturbar el verdadero mensaje del Señor. Y, y a veces en el afán, quizás solo el Señor conoce el corazón de las personas, de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la intención de cada persona con base en predicar otro evangelio que no es el del Señor Jesús? Quizás porque no se ha entendido todavía, quizás porque el Señor todavía no le ha revelado, o quizás porque hay orgullo, o porque sale a flote todas esas cosas que tienen dentro, que es lo que el Señor necesita que nosotros cambiemos, que lo que se vea en nosotros es lo que sale de nosotros, no lo que tenemos por fuera, que lo camuflamos eh, en doctrinas de hombres, en leyes, y, y nos damos como la importancia, le damos más importancia a las cosas en la carne que en lo espiritual. Acordemos que el Señor siempre nos ha invitado a que entendamos que la carne perece, todo lo material va a perecer, tiene su final, que lo único que va a trascender para siempre es lo que tú espiritualmente tienes con relación en la fe al Señor Jesús. Entonces, mis amados, hoy vamos a trabajar algo que quizás para unos sea un tema nuevo y para otros un tema que ya he escuchado y que el Señor va a querer ampliar mucho para nosotros. Vamos a estar hablando sobre la ley y la gracia. La ley y la gracia. El Señor ha colocado hoy este título para este mensaje, Ayo. Se escribe con A, la letra Y O. Ayo, ya la palabra nos va a explicar qué significa eso. Yo quiero que entiendan, para que nosotros podamos comprender con, con exactitud qué era la ley y qué es la gracia. Cuando digo qué era la ley, porque ya pasó. Y qué es la gracia es porque está. La gracia es un regalo que usted y yo no merecemos. Cuando la palabra gracia aparezca en las escrituras, es ese regalo que nosotros, la escritura dice que nosotros merecemos estar muertos porque el pecado mora en nosotros. Y el Señor
vino, se hace carne para darnos ese regalo de quitarnos todo ese yugo, todas esas cosas que eran contrarias a nosotros, para que nosotros vivamos en libertad, sin esclavitud, en libertad para seguir los pasos del Señor Jesús, llegar al arrepentimiento, entender claramente el mensaje y el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en ese madero por todos nosotros. Él es el último pacto. Él es el último pacto. Ya no hay más pactos con la humanidad. El Señor pactó muchas veces con los humanos y esos pactos, puedo hablar del pacto edénico con Adán y Eva, el pacto abrahámico, el pacto mosaico con Moisés, el pacto davídico, el pacto con Jacob, en fin, el último, y todos fueron violentados, todos fueron rotos. Y el Señor por eso dijo, yo mismo iré a salvarlos, yo mismo voy a hacer ese pacto, porque definitivamente nosotros por nuestra propia cuenta no nos podemos salvar. Y como el pecado vino por un hombre al mundo, la salvación tenía que venir por un hombre. Por eso Él se hizo carne, para llevar en Él todo el pecado. Y aquí es donde empieza a darme una claridad de lo que es la ley. La ley estaba hecha y la finalidad de la ley era mostrarnos a nosotros que somos pecadores. La ley me mostraba y me enseñaba y me enseñó que sin Cristo yo no puedo salvarme. Por esa razón, la ley, ya nosotros no somos salvos por la ley, así como piensa mucha gente. Por eso es que la gente sigue haciendo todas estas cosas y estos rituales pensando que si yo me circuncido voy a ser salvo, pensando que si no me como este alimento y si me lo como voy a perder mi salvación porque es pecado comerme eso, o porque no guardo este día, o porque no hago esta fiesta, o porque diezmo o no diezmo. Todas esas cosas que eran de la ley no me salvan, no me van a salvar. Todo eso son obras de la carne. Todo eso son obras de la carne. Pero los frutos del Espíritu son totalmente diferentes, que ya lo hemos estado viendo. Así que esta palabra ayo es muy importante y la utiliza el apóstol Pablo, yéndose a puntos históricos grecorromanos, que esta es una palabra que se utilizó muchísimo en la época grecorromana. Acuérdense que el Imperio Romano estaba tomando posesión de todo el mundo cuando nuestro Señor Jesucristo se hizo carne. De hecho, Jerusalén e Israel estaba invadido por los romanos. Entonces, allí aparece una palabra que se llama un ayo. ¿Y quién era un ayo? Bíblicamente hablando, un ayo es un guardián, un tutor o un conductor de niños, que normalmente era un esclavo, era un esclavo, ¿cierto? Eh, el apóstol Pablo utiliza en el Nuevo Testamento esta palabra como una metáfora para explicar la función de la ley de Moisés antes de la llegada de Cristo. Vuelvo y repito, el apóstol Pablo utiliza esta palabra, este ayo, como una figura literaria, en este caso, como una metáfora para explicarnos claramente cuál era la función de la ley de Moisés antes de que el Señor Jesucristo llegase con la gracia.
¿Estamos? Vamos bien ahí. Entonces, en un contexto histórico y cultural, un ayo en la antigua cultura, le decía a usted grecorromana, la palabra traducida como ayo proviene del griego paidagogos, paidagogos, ¿sí? De donde se deriva la palabra pedagogo. No era un maestro, no era un profesor, ¿sí? Tenía la tarea que tenía, ¿sí? Vuelvo y le digo, no era un maestro, no era un pedagogo, les decía usted al comienzo, es un esclavo de confianza de la familia, de esas familias en ese entonces. Era alguien de mucha confianza, pero era un esclavo a que se le entregaban los niños para disciplinarlos, ¿sí? Entonces, la tarea que tenía era esa, disciplinar, proteger y vigilar al niño. Proteger y disciplinar y proteger al niño. Guiaba físicamente al menor desde el hogar hacia la escuela donde estaba el maestro o el pedagogo real. ¿Estamos? Entonces, mmm, retomemos, era una persona que se le entregaba a ese niño para que lo formara antes de entrar a la escuela, a una formación, porque los niños, los papás estaban ocupados o quizás las mamás también o tenían muchos muchachos y controlar todos sus hijos. Recordemos que en esa época familias de más de 5 o 10 hijos, 12 hijos, veamos Jacob, 12 hijos donde nacen las 12 tribus de Israel. Entonces, era un poco dispendioso poder controlar a todos estos niños y por eso les colocaban un ayo. Ese ayo, si era necesario, tenía la autoridad de darles con la varita, eh, corregirlos en la disciplina para que llegaran enfocados en lo que era real, la verdadera educación, ¿cierto? Para que fuesen personas eh, que moralmente pudieran estar en medio de la sociedad. Entonces, eh, con base en eso, con base en eso, ¿por qué viene este mensaje? Yo quiero que vayamos cogiendo el hilo conductor y vayamos a Hechos 15. Lo que quiero que me vayan empezando a entender de qué se trata este mensaje. Les vuelvo a repetir, hoy día hay mucha confusión en las congregaciones y no estamos concentrados en lo que es verdadero en Cristo. Él es todo. Él, sin Él no podemos hacer ni ser nada. Entonces, por esa razón, lo que quiero que entiendan es que todo apuntaba desde el Génesis hasta la llegada del Señor Jesucristo, todo apuntaba a Él, a Cristo, a conocerlo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ser salvos, porque por medio de nosotros mismos no podíamos. Entonces la gente está concentrada en los rituales, en las leyes, en las cosas, como si eso me va a dar trascendencia para la vida eterna, cuando la verdadera ley es el mismo Señor Jesucristo. Y Él nos va a explicar que fue esa ley que Él nos puso dentro de nosotros. La ley ya está en nosotros. Nosotros sabemos el bien y el mal. Por eso el Señor en un comienzo en Deuteronomio nos dijo, te pongo dos caminos, te pongo el bien y te pongo el mal, ¿cierto? El bien y la bendición, la muerte y el mal. Y el Señor me dijo, escoge la vida, o sea, la bendición, escoge. Él ya me dio a escoger eso, ¿cierto? Y Él ya escogió por nosotros. Por eso no hay libre albedrío. Lo que existe es
rebeldía en el ser humano. Entonces, ¿por qué? Porque el pecado lo lleva a eso. ¿Desde cuándo pecamos? Desde la desobediencia de Eva y de Adán y Eva. Desde allá, toda criatura que nazca a partir de Adán y Eva, todos nacemos con pecado. Eso lo tenemos que tener bien claro. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está dando a entender que esa ley era nuestro ayo, que era la manera de disciplinarnos para un fin. Y ese fin es Cristo. Ya estando Cristo, ya no necesitamos del ayo, ya no necesitamos de la ley, porque el que está en Cristo no necesita la ley. Estamos bajo su gracia. Ya vamos entendiendo un poco. ¿Quiere decir esto que nosotros podemos hacer lo que queramos? En ninguna manera, de ninguna manera. El punto aquí que quiero que entendamos es que no nos quedemos en esas cosas que se ven, en esas cosas en la carne, en obras. Y el Señor dice que no por obra vamos a ser salvos. Esas obras se convierten más tarde, nosotros vamos a dar frutos del Espíritu que mora en nosotros, que era ese tutor, ese maestro que íbamos a recibir, al maestro de maestros, al pastor de pastores, al rey de reyes, al Dios todopoderoso. Por eso la ley era nuestro ayo, ya nos lo van a explicar la escritura. Entonces, resulta que así como sucede hoy en día, estaba pasando allá en la época que el Señor se hizo carne en Hechos de los Apóstoles, por ahí en los años 30 después de Cristo, entre los años primero y 70 antes de Cristo, esos primeros 70 años, se desarrolla todo lo que es Hechos de los Apóstoles, o sea, lo que los apóstoles hicieron. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Obedecer al Señor Jesús e ir a cumplir cada cosa que Él mandó. Entonces, como ya vimos en el libro de Juan, en el libro de Juan capítulo 1, del 1 al 14, vimos que el verbo se hizo carne, que el verbo era Dios, que el verbo lo creó todo y que ese verbo pues se hizo carne, y ya sabemos que el verbo es el Señor Jesucristo, la palabra se hizo carne, y dice la escritura que Él vino a los suyos, a ese pueblo que entregó la ley 430 años después de Abraham. Acordémonos que Abraham se hizo la promesa, y esa promesa no podía ser derogada. Esa promesa de que de la simiente de Abraham iba a venir la simiente que es Cristo, no las simientes, la simiente que es Cristo. Desde ahí viene la fe. Por eso Abraham es nombrado también como el padre de la fe. De allí, después de eso viene la ley mosaica o el pacto con Moisés, que es cuando el Señor le entrega las tablas de la ley, ¿cierto? Y eso fue 430 años después de Abraham. Acordémonos que el pueblo de los hebreos estuvieron en esclavitud 430 años en Egipto, y es cuando el Señor escoge a Moisés y le dice: guíeme este pueblo hacia la tierra prometida. Entonces ya conocemos muchas cosas que la misma escritura nos enseña en muchas predicaciones, lo que aconteció con todo este pueblo hasta llegar a la tierra prometida, quienes entraron, quienes no entraron, la rebeldía, la murmuración, todos esos pecados, porque aún teniendo las leyes, la gente no las puede cumplir. De hecho, la escritura nos enseña que si yo insisto en cumplir todas esas normas, y por una sola pequeña, por más pequeña que sea, anula, caigo en ese error, caigo en ese pecado, va a anular todos los mandamientos o preceptos que yo haya cuidado. Los anula. Eso dice la escritura. Entonces, con el solo pensamiento nosotros pecamos. Con el solo pensamiento.
A veces, a veces por omitir cosas pecamos. A veces con solo hablar pecamos. El pecado es inherente al ser humano, está allí. Y es eso lo que nosotros tenemos que entender que la ley nos muestra, nuestra incapacidad de podernos salvar por nosotros mismos. Por eso necesitamos de esa simiente que se prometió que iba a venir por medio del linaje de Abraham, y es Cristo Jesús. Entonces, cuando llega el Señor Jesús, se hace carne, en Él todo se concatena, todo se entrelaza, todo está en Él. Ya no necesitamos nada más sino a Él para llegar a la salvación. Es por medio de Cristo. No nosotros necesitamos ni leyes, ni normas, ni ritos, nada, ni brebajes, ni indultos, ni cosas y pagar y nada de eso, como las congregaciones de prosperidad que le enseñan a la gente que tienen que diezmar, y si no diezman el Señor los va a castigar y los va a traer maldición. Y entonces la gente piensa que porque diezma va a ser salvo y el Señor va a tener más misericordia. Eso es otra situación totalmente diferente. Que si usted se comió este animal que es prohibido, entonces usted se va para el infierno. Que si usted no guardo este día de reposo, se va para el infierno. Que si usted no es circuncidado, se va para el infierno, etcétera, etcétera. Y empezamos con todas estas cosas que el Señor ya quitó. Hay una cita que dice, el Señor Jesús dice, yo no vengo a abolir la ley, yo no la vengo a abrogar, yo la vengo a cumplir, o la vengo a terminar, o la vengo a... Él es la ley. Ya vamos a explicar muy bien eso. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el Señor le da este mensaje que le estoy dando a ustedes, a todos sus discípulos, les enseña que Él es el día de reposo, Él es todo, que en Él está todo. Les dice, vaya y prediquen este evangelio, vaya, prediquen este evangelio. Y empezaron las personas hasta el día de hoy predicando otro evangelio que no es el del Señor Jesús. Hoy y repito, yo no soy quien para señalar, decir, es que lo están haciendo a propósito, es que son pecadores, es que no, están pervirtiendo el mensaje del Señor. Por eso hay tanta división hoy día, por eso hay tanta confusión hoy día, porque queremos escuchar más a los hombres que a Cristo. Entonces, queremos agradar más a los hombres que al Señor Jesucristo. Aquí en el libro de los Hechos está el apóstol Pablo mostrándome un concilio, y un concilio es una reunión, un concilio es una reunión para ponerme de acuerdo en puntos álgidos, en puntos que están siendo motivo de discordia, en desacuerdos. Y siempre cuando las personas se quieren poner de acuerdo, se van a una mesa, se sientan y concilian, hablan y se ponen de acuerdo. Eso es conciliar. Resulta que ustedes ya saben que este mensaje venía directamente a los suyos. ¿Y quién eran los suyos? Los hebreos, ese pueblo que el Señor escogió. ¿Por qué escogió? Porque Él es Dios y Él hace como quiere con su creación, como quiere. ¿Quién le puede decir que no? Y Él escogió a este pueblo, y Él vino y se hizo carne para salvar a este pueblo, y por medio de ese pueblo eh, redimirlos, llevarlos hacia la vida eterna. Pero resulta que ellos lo rechazaron.
¿sí? Ellos lo rechazaron y nosotros, que no éramos pueblo, el Señor ahora somos su pueblo. Los que no éramos su pueblo, los que no tenemos ese linaje judío, ese linaje de los hebreos, nada de esa sangre, no. Venimos de algo más profundo y desde la parte espiritual. Por esa razón, allá en el libro de Juan les decía a ustedes en el capítulo 1, el Señor dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a nosotros, los que creemos en su nombre, nos dio la potestad de ser hijos de Él, llamarnos hijos de Dios. Entonces, cuando los discípulos de Jesús estaban predicando a todas estas personas, a los gentiles, porque cada vez, obviamente, ellos no hacían excepción de personas, le predicaban a todo el mundo, pero siempre había una resistencia del pueblo judío. De los israelitas había una resistencia porque ellos no quisieron creer que el Señor Jesús era el Mesías, el Emanuel, el Dios en medio de nosotros. Ellos lo rechazaron, le decían blasfemo, al punto que lo llevaron a la muerte, que ya estaba escrito para que se cumpliese todo lo que está en la ley, en los profetas, dijo el Señor Jesús. Porque todo eso que está allá era para dar cumplimiento de que el Señor Jesús era el verdadero Dios, el Todopoderoso. Por eso no nos podemos quedar allá, porque si nos quedamos allá todavía con todos esos ritos y con todas esas cosas, estamos negando al Señor. Nos estamos convirtiendo en judíos o en israelitas que rechazaron a Cristo porque querían cumplir toda la ley que estaba allá, porque era más importante la ley que el Mesías. Entonces, ese es el problema que estamos teniendo ahora. Entonces, cuando ellos estaban predicando, empezaron a tener problemas. ¿Problemas de qué índole? Pues los israelitas o los judíos que el Señor le placía quitarles el velo para que lo reconociesen como el Mesías, el Cristo, empezaban a seguir al Señor Jesús. Pero ellos venían de cumplir la ley y para ellos era demasiado y sigue siendo hasta el día de hoy Moisés y Abraham. Más se quedaron allí porque el Mesías se les presentó y no lo vieron por estar arraigados a esas normas y colocarle más normas a esas normas que el Señor no mandó que las pusieran, porque no entendieron que eso que estaba haciendo era sombra de lo que iba a venir, era un ayo, era la ley, era ese ayo que le estaba enseñando de cómo disciplinarnos a nosotros para cuando llegara el verdadero maestro. Y les gustó que les siguieran disciplinando y que les estuvieran en medio de esas leyes que ellos, para ellos es lo más importante. Entonces, ¿qué pasaba allí? Los fariseos, muchos fariseos que se convirtieron al Señor Jesús, querían seguir con su mensaje, mostrando claramente que no han entendido cuál es el verdadero evangelio y qué es el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas. ¿Qué es las buenas nuevas? El mensaje de salvación que el Señor Jesucristo nos trajo y que le encargó a los discípulos que predicasen y que nos recomienda a nosotros que prediquemos. Y ese es el punto. Tenemos que empezar a descubrir, a analizar, a vivir el verdadero mensaje. No lo vamos a diluir con cosas que el Señor ya no me está exigiendo ni me está pidiendo a mí.
Acordémonos que el Señor siempre insiste que lo de afuera a mí no me contamina. Lo que verdaderamente me va a contaminar a mí es lo que tengo por dentro, que tengo que morir a eso y sacarlo. Y eso ya es espiritual. Por esa razón, más adelantico el Señor nos va a enseñar cuando se hablaba en la ley sobre no adulterarás, no robarás, todas estas cosas, Él nos las va a mostrar a nivel espiritual en qué nos exige el Señor esas cosas. Y es por medio de Él morando en nosotros. Nada externo. La ley es algo externo. Entonces, ¿qué pasó? Estos fariseos empezaron a tratar en ese mensaje, se convierten al Señor Jesús, creen que el Señor Jesús es el Mesías, pero todavía no entendían el mensaje y seguían imponiendo todas esas normas y leyes a los gentiles, a los que no eran judíos, a los que no eran el pueblo escogido, que ahora ya eran pueblo espiritualmente escogidos por el Señor debido al rechazo de los judíos. Entonces querían imponer esas cargas que traían. Y es lo mismo que estamos viviendo hoy día, tal cual estamos viviendo lo mismo. Y lo camuflamos, vemos congregaciones o vemos reuniones o vemos hermanos en la fe que tienen muy buena intención como el fariseo de seguir a Cristo, pero siguen haciendo cosas como les gusta ir a una congregación porque allá hacen la Santa Cena y se entregan el pan y el vino, todas esas cosas que se venían de la iglesia tradicional en la que estábamos antes, una iglesia totalmente errada en muchas cosas, bíblicamente hablando. Y siguen trayendo todas esas cosas. Sí, ya no tienen imágenes, pero siguen haciendo todos esos rituales que el Señor no mandó. Y hay cosas que han sucedido. No le entregan el pan a una persona porque es pecadora. Entonces, ¿será que los que están comiendo el pan son muy santos y que tienen el derecho a tomar ese vino que da el pastor? Y entonces, cuando yo estaba en esos errores, gloria al Señor, Él siempre me incomodó en muchas cosas. Así como cuando yo metí a alguien en el agua, yo decía, esto no está bien. De hecho, yo les decía, esto no los va a salvar. Esto no los va a salvar. El que los va a salvar es Cristo. Lo mismo, eh, por ignorancia, por seguir doctrinas de hombres y no seguir a Cristo, yo no le daba la cena a unas personas porque no se habían bautizado. Entonces yo le decía a los que iban a repartir, hágame favor, a fulanita que está allá, a fulanito que está allá, no me le den la cena porque no se ha bautizado. Y era algo como obligarlos a hacer eso, cuando eso es por medio de Cristo en mí. Ningún pastor, ningún predicador, ningún sacerdote, nadie puede decir que esa persona llegó a los pies de Cristo por usted. No, es porque al Señor le plació salvarlo. Es porque la gracia de Dios, que es un regalo que ni usted ni yo nos merecemos, el Señor nos la dio, nos lo otorgó y decidió que pudiésemos entenderlo, conocerlo y seguirlo. A veces no entendemos cuando el Señor llega y miraba a Pablo o miraba a Pedro. Pedro en pleno pecado le decía al Señor, sígueme. Y con solo el Señor darle esa orden, ellos lo seguían, porque es su palabra, es Él el que ordena quién lo sigue y quién no. Entonces, miren todos esos rituales que estábamos entrando y que yo estaba.
repitiendo algo que el Señor no me mandó. Y cada vez que yo hago todas esas cosas, estoy crucificando a Cristo, o sea, no he creído en Él todavía. Yo no creí que Él ya resucitó, no he creído que Él está sentado en su trono y que va a venir por segunda vez y yo todavía sigo en esas cosas en las cuales yo ya el Señor dijo, yo soy el día de reposo, todo está en mí, todas esa acta de decretos que era contraria a nosotros ya fueron quitadas por medio de ese sacrificio y no lo queremos entender y seguimos señalando a las personas y acusándolas. Por esa razón, no hemos entendido que yo no puedo coger a unas personas, a un grupo de personas y convencerlos que se van a ir para el infierno porque mordieron un marrano o porque no están guardando el sábado o por X o Y o porque no ayunó o porque una cantidad de cosas que vemos en las congregaciones hoy día. Y eso se forma, es un club. Y estamos enseñándole a la gente a ver las cosas por fuera, lo que se ve, lo material, las obras. Y el Señor me dice que por obras no vamos a ser salvos. Entonces estaba sucediendo eso allá atrás, lo mismo. No estaban entendiendo el mensaje. Dice la escritura aquí en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, leamos concilio en Jerusalén. Entonces ya sabemos que un concilio es eso, un grupo de personas que se sientan a ponerse de acuerdo en un tema específico. En este caso, el verdadero evangelio. ¿Qué es lo que demanda Cristo de nosotros? Entonces dice aquí, Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Sí estamos notando? Sí, el Señor Jesús se circuncidó cuando lo circuncidaron cuando tenía 8 años, porque era una ley mosaica, que todo hijo, ¿sí? De esta religión, de este grupo, tenía que ser circuncidado todo varón al octavo día. ¿Estamos? Jesús lo hizo para dar cumplimiento a todo lo que estaba allá para cuando Él estuviese aquí, viniese hecho hombre, carne, todo eso diera testimonio de que Él era el verdadero Dios, era lo verdadero, ese era el ayo para todos para llegar a Él. Entonces, como Pablo y Bernabé tuviesen como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea, tuvieron un problema grandísimo por eso. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Esas personas que el Señor tocó sus vidas, que transformó sus vidas, empezaron a dar testimonio de cómo el Señor Jesús cambió sus vidas. Y llegados fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. O sea, lo que el Señor Jesús había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído en el mensaje del Señor Jesús, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Si estamos dándonos cuenta que el Señor nos está centrando, es lo mismo que estamos viviendo ahora, cuando una congregación
insiste en todas esas normas y leyes que tienen que funcionar en un culto o en un servicio o en un encuentro congregacional, siguiendo cantidades de ritos. Yo me había vuelto un ritual, así como hacía uno en las misas que lo llevaban a uno en la iglesia tradicional, al punto que es algo tan repetitivo que ya la gente lo sabe de memoria y ya la gente va por inercia. Y uno repite todo lo que el predicador que está al frente dice porque ya lo sabe de tanto repetir. Y seguimos en lo mismo hoy día, con unos paradigmas ahí que tenemos que cumplirnos porque entonces no es la iglesia correcta, es la iglesia que se van a perder todos. Es que yo ni siquiera me puedo levantar ahorita a decir que esos que están haciendo las cosas en la ley ahora se van a perder. Yo no lo sé. Lo único que sé es que ustedes tienen que entender el mensaje porque van un día a estar en otra congregación, porque el Señor lo va a disponer así. Y ustedes tienen que enseñar a otros. Ustedes tienen que edificar a otros. Ustedes ya no pueden ser engañados porque el Señor Jesús nos está quitando el velo. Entonces imagínense, esta gente quería imponer las normas que ellos traían al mensaje del Señor real, y el mensaje del Señor era que la ley ya no era necesaria para el que sigue a Cristo. ¿Quiere decir esto? Entonces pequemos, que la gracia es más grande, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Tenemos que entender muy bien este mensaje. ¿Ok? Yo voy a tratar de ir bien despacio con esto para que nosotros podamos entenderlo muy bien, qué es lo que nos quiere decir el Señor con base en esto. Entonces, les dije aquí en el 5 que estos fariseos le decían que era necesario circuncidarlos. Por esa razón, yo le he dicho a muchas personas que siguen con todas estas normas, bueno, si usted le está enseñando a la congregación que tiene que hacer esto, que tiene que seguir con esto, usted se tiene que circuncidar. Entonces me dicen, no, es que la palabra dice que la circuncisión es en el corazón. Ah, ya vamos por ahí. Es algo espiritual. Eso que estaba mostrando allá en la carne era un ayo para disciplinarme a algo verdadero, al maestro. O sea, llevarme al verdadero pedagogo, al verdadero maestro. Su nombre es Jesús. Entonces, pero esto sí es en el corazón, lo otro no. Lo otro no. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, no, no todo lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Entonces, ahí sí la comida no me la toquen porque la comida sí se va para el infierno. Si estamos dando a entender, ¿me están entendiendo? No, cuando el Señor dice que es todo lo que está dentro, Él puso la ley dentro de nosotros, porque por fuera era para disciplinarnos, pero por dentro es para guiarnos, llevarnos a un fin, llevarnos a la salvación. Y la gente quiere quedar en la carne, en las obras, en lo que se ve. Y el Señor no nos dice eso, que lo que va a pasar, lo que va a trascender para siempre es lo que está dentro de mí, lo espiritual. Y lo que está dentro de mí es Cristo Jesús. Eso es donde tenemos que apuntar. Entonces dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algunos tiempos que Dios escogió que los gentiles, o sea, ustedes y yo, oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. La palabra del Evangelio, ¿cierto? Y Dios que conoce los corazones,
El Señor Jesús es el único que puede conocer su corazón y el mío. Y Dios que conoce los corazones le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. O sea, está diciendo el apóstol Pablo que el Señor le dio el Espíritu Santo tanto a unos como a otros. El Espíritu Santo empieza a morar en mí cuando yo creo en Cristo. Le creo todo lo que está diciendo. Cuando vino y se hizo carne, se presenta a partir de ese mensaje, todo ese mensaje que la cruz me está conllevando, eso, eso hace que el Espíritu del Señor empiece a morar en mí, ¿cierto? Y dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, ninguna diferencia, purificando por la fe sus corazones. La finalidad de la ley es la fe y el amor. El fin de la ley es el amor. ¿Y quién es el amor? El Señor Jesús. Entonces la fe en Él es lo que cuenta, es lo que cuenta. No si yo me como esto, no me como lo otro, si me pongo esto, si me circuncido o no me circuncido, si guardo el sábado o no lo guardo, si ayuno o no ayuno, si tomo la cena, si hablo en lenguas o no hablo en lenguas. Nada de eso el Señor espera de mí. Lo que el Señor es tan claro y vuelve y nos lo repite todo momento es, sin fe nadie podrá agradar al Señor Jesús, entendámoslo. Y entonces, dice, dijo ya que no hace ninguna diferencia entre los unos y los otros. Juan, ¿por qué? Porque Él mora para todos, porque Él vino a salvar a toda la humanidad, a todo aquel que cree en Él, porque no todos van a ser salvos según la palabra del Señor Jesús. La Escritura dice, muchos serán los llamados, pocos los escogidos. Entonces aquí donde nosotros tenemos que empezar a entender qué es lo que me quiere decir el Señor, qué es lo más importante para el Señor, la ley o la fe en Él. Porque mire que cuando es la ley es mostrar las cosas de afuera. Por eso el Señor Jesucristo dice, no todo el que me diga Señor, Señor será salvo. Y así vendrán muchos a decir, Señor, pero si en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, en tu nombre yo diezmé, en tu nombre no comí cerdo, en tu nombre me circuncidé, en tu nombre ayuné, en tu nombre hablé en lenguas, en tu nombre... No, dice apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí porque no han entendido que el Señor ya clavó todas esas cosas en el madero, todos esos sacrificios que había que hacer. Por eso digo, yo me cansé de todos esos sacrificios, de todos esos holocaustos. Yo ya no quiero eso. Por eso Él es llamado el Cordero de Dios, porque antes, para limpiar mis pecados, yo tenía que matar un animal. Y ese animal lo ofrecía al Señor como expiación de mis pecados. Y esa sangre que derramaba limpiaba mi pecado, esa sangre que derramaba ese animal. Pero el hombre, porque su pecado no había cambiado dentro, sino externamente mostraba algo, seguía pecando y seguían matando animales. Y yo ya no quiero más sacrificio de esos animales. Voy a hacer un solo sacrificio para siempre. Y él fue inmolado, por eso se llama el cordero inmolado, porque él tampoco, así como ese animalito, lo llevaban él no hablaba, no podía decir nada, así hizo el Señor Jesús, él no dijo nada. Entonces, ya no necesitamos más sacrificios. Cada vez que
nosotros nos devolvemos a eso, estamos sacrificando al Señor todas las veces. O sea, anulando la fe en el Señor, sabiendo que Él ya hizo ese sacrificio, ya lo hizo y una vez, una sola vez y por todas, una sola vez, dice la Escritura. Entonces, dice, ahora pues, en el 10, 15:10, Hechos 15:10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahí está clarito, varias cosas. El apóstol le está confirmando a estos fariseos convertidos al evangelio del Señor Jesús, queriendo pervertir ese mensaje al obligar a la gente a hacer cosas que el Señor ya no mandó, ya no manda. Por eso Él está diciendo que eso es tentar al Señor, porque no entendemos que estamos tentando al Señor. Él lo dice la Escritura. Porque estamos poniendo cargas y yugos que ni siquiera los papás de todos esos hebreos pudieron, al punto que todos murieron en el desierto porque el Señor los castigó y no entraron en la tierra prometida y no pudieron cumplir todas las normas que tenía de Moisés. Quizás todos ellos que hacían, ayunaban, se circuncidaban, se lavaban las manos, no tocaban nada sin lavarse las manos porque se llenaban de pecado. Y entonces, ¿qué pasaba? Llegaban y ¡bra! Contra el Señor Jesús abrían la bocota para ofender al Creador. Servía la ley era para demostrarles que necesitaban de Cristo, que necesitamos al Señor Jesús. Ese es el ayo, era para disciplinarnos, para cuando viniese el Señor Jesús, nosotros pudiésemos caminar rectos. Si estamos entendiendo por qué Pablo habla y hace esa metáfora de un ayo con la ley, y ahora, él más tarde nos lo explica en Gálatas 3, sino que todo este tema es bueno desmenuzarlo así para que podamos entenderlo un poquitico. Espero que estén entendiendo. Cualquier cosa me preguntan, por favor. Dice, entonces es claro, la pregunta del apóstol nos está diciendo que eso es, eso es tentar al Señor, así como hacía el pueblo de Israel con todas las leyes que cumplían. Dice, 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Por la gracia, si se dan cuenta, por la gracia. Somos salvos por gracia. Y vuelvo y repito, porque el Señor le plació, porque el Señor le nació darnos ese regalo. Algo que no merecemos, eso se llama la gracia. Es un regalo que usted y yo no merecemos, porque no merecemos la muerte, dice la Escritura. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ellos le están diciendo, tenemos que anteponer la gracia de Dios antes que esas cosas que ustedes están diciendo, de ponerles cargas, de circuncidarlos, de etcétera, etcétera, etcétera. Claramente la Escritura dice, tenemos que anteponer eso, quitarlo, poner primero. Anteponer significa poner por encima esto. Creer que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que a ellos, a cualquiera. El Señor ya le está diciendo ahí, ya no les interesa su circuncisión, la tienen que hacer dentro, en su corazón, no en la parte externa.
Entonces, tanto para los unos, para los que estamos conociendo y no teníamos esas normas, para ambos está la gracia. Pero hay quienes todavía siguen insistiendo en eso porque se creen más religiosos, se creen más espirituales por practicar todas estas cosas. Y lo que hacen es apartarnos más del Señor porque eso es una tentación hacia el Señor por parte de nosotros. Entonces la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho el Señor Jesucristo por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando callaron, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, ¿sí? Era para dar cumplimiento a lo que está escrito. Después de esto volveré, esto es lo que estaba escrito allá en los profetas. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y prepararé sus ruinas y volveré a levantar, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Si estamos entendiendo, ahí el Señor está hablando de cuando Él esté allí presente, cuando estuvo ahí presente. Allá en el pasado el profeta estaba profetizando, valga la redundancia, de que el Señor en la cruz iba a dar cumplimiento a eso, va a reedificar, porque ya no tenían que estar haciendo esas cosas del templo, de que los levitas eran los únicos que tenían, los sacerdotes levitas eran los únicos que tenían acceso a la entrada del Altísimo, al Señor. Todas esas cosas del tabernáculo ya no eran necesarios. Por eso cuando el Señor Jesucristo dice que el velo se rompió en dos, dándonos acceso directo a Cristo como el máximo y supremo sacerdote. Ya no necesitamos sacerdotes, no necesitamos nada de esas cosas para ir directamente a Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí, lo que está escrito en los profetas. ¿Sí? Clarito, vuelvo y le repito, que Él va a reparar sus ruinas y volverá a levantar. ¿Sí? Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y prepararé su ruina, repararé sus ruinas y volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, ¿sí? Sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Dice, por lo cual, 19, yo juzgo que no se inquiete. Yo juzgo, dice Pablo aquí, dice, por lo cual, por todo esto que estamos leyendo, por todo esto que el Señor nos está diciendo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Explico. Son cosas que el Señor siempre ha aborrecido. Cosas como que la gente siga idolatrando cosas, pero por ende sigue siendo el día de hoy espiritual. Porque ya hoy la idolatría que tenemos nosotros ahorita es a nuestro esposo, al Netflix, al celular, a la plata, a mi cuerpo, al dinero, a la mentira, al sexo, a las drogas, al alcohol. Esa idolatría tenemos todavía muchos, ¿cierto? Que nos apartemos de todas esas cosas que nos contaminan. De fornicación, fornicar es eso. Fornicar es
Todas esas situaciones de lujuria y demás que nos llevan a cosas que nos apartan del Señor, de ídolos, de ahogado y de sangre, que están hablando aquí de animales, porque todavía, por ejemplo, en esta época, hay religiones que siguen matando animales para ofrecerlos a un Dios. Si a mí, por ejemplo, creo que dice acá, viene una persona al lado de mi casa, mata un animalito, un chivo, lo que sea, un animal, y lo ofrece a su Dios y viene a darme de esa comida, yo, teniendo conciencia que eso está para la adoración de otro Dios, además que yo creo en mi Dios y eso no me va a hacer daño, yo lo que debo hacer es, yo prefiero no tomarlo por conciencia de ellos, no por la mía, porque mi conciencia está limpia en el sentido de que yo no sigo ningún otro Dios que no sea mi Señor Jesucristo. Que Él tenga misericordia de mí y siempre mis pensamientos y mi alma y todo mi ser sean dirigidos hacia Él, porque Él es el que me guía hacia Él, no por mis propias fuerzas, ni por mi inteligencia, ni por nada de eso. Es Él por su gracia que me lleva a Él. Entonces, pero si me traen ese animalito, yo no tengo ni idea si se lo ofreció a un dios o a otros dioses, lo demás, y está rico y me hizo un detallito, muchas gracias vecinito, muchas gracias vecinita, y pa, me lo comí. Si se lo ofreció a un dios o a otro, el Señor conoce mi alma y mi corazón. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, aquí habla de, de ahogado y de sangre, entonces hay día, um, yo empecé a sentirme mal porque cuando leí esta, entonces a mí me encanta la rellena, que viene con sangre, con alberja y arrocito ahí en el Espinal Tolima, pero eso es hecho a base de sangre. Y yo cuando empecé a mirar esto dije, eh, a dejarlo a un lado porque era pecado. Y lo mismo si a mí van a mi casa, por ejemplo, cuando yo vivía en una vila que a veces hacíamos almuerzo para todos, y me decían, pastor, mamá, haz un almuercito, y si había una gallina ahí viva, lo hacíamos al estilo de pronto cuando estábamos allá en el Tolima, al estilo de mi abuela, que cogían animal y les tiraban el pescuezo, y pues claro, al tirar el pescuezo el animalito se ahogaba. Acá dice la escritura que no, pero estoy seguro que si una persona que desconoce eso viene y te quiere ofrecer, te despescueza un animal, le da el tuerce y lo ahoga y le da su sancocho y su comida, ¿usted cree que el Señor se lo va a llevar para el infierno cuando está haciendo algo que lo está haciendo con toda la intención de su corazón, como el Señor le manda de compartir con otros? Entonces nos estamos quedando en todas esas cosas. Aquí a ellos les daban esto porque ellos seguían esas instrucciones para ellos, quizás que pudieran seguir con estas cosas muy pequeñas dentro de esos rituales y todas estas normas que ellos tenían. Pero nosotros no estamos llamados a seguir ninguna de esas cosas, nadie. Ni el judío que se convierta hoy día al Señor Jesús, ni el musulmán, ni el católico, ni cualquier otra religión en el mundo, cualquier persona que crea en lo que crea, cree en Cristo Jesús, no estamos llamados a hacer ninguna de estas cosas, sino oír la palabra del Señor, hacerla, cumplirla, vivirla. ¿Sí estamos? Entonces, dice la palabra del Señor Jesús, mmm, vámonos al libro de Gálatas para ir hablando un poquitico sobre el título de esta prédica, que es el ayo. Yo entendiendo muy bien esa palabra del ayo, me va a dar un descanso, me va a ampliar un poquitico la visión con base de la ley y de la gracia.
¿cierto? Entonces les decía a ustedes que ese ayo viene el griego paidagogos, de donde deriva la palabra pedagogo, ¿cierto? Dice aquí en el libro de Gálatas, Gálatas 3:20, 3:19, vamos primero a Gálatas 3:19. Dice la escritura, los invito a que este fin de semana, porque yo sé que ustedes no esperan que siempre venga el viernes, el sábado, para, para abrir la Biblia. La escritura hay que estar abriéndola periódicamente, que sea una vez a la semana, dos veces, sin contar lo del servicio. Lo abrimos en casa, leemos. Les recomiendo que lean, primero oren, pídanle al Señor Jesús que les dé discernimiento, que tenga misericordia de ustedes, que se haga la voluntad de Él en ustedes para esa lectura, que si le quiere enseñar o mostrar las verdades que están ahí, pueden leer el libro de Hechos, el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5, los 5 o 6 primeros, el libro de Hechos, y en Gálatas lo mismo, leer el libro de Gálatas y lean Romanos, que ahí nos va a dar una amplitud de todo este tema que estamos hablando. Voy a tocar varias citas de cada libro que les he mencionado, pero ustedes en casa van a ampliar leyendo las escrituras. En el libro de Gálatas 3, capítulo 3, versículo 19, dice el propósito de la ley. ¿Cuál era el propósito? ¿Cierto? Yo quiero que entendamos que esa metáfora que vamos a ver que utilizó aquí el apóstol Pablo tiene que ver con la exposición del pecado, que nos va a exponer el pecado, nos lo va a mostrar. Eso es lo que debemos entender en la ley. El propósito de la ley. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. No dice las simientes, dice la simiente porque está hablando de Cristo. Vuelvo y repito. Entonces, ¿la ley para qué sirve la ley? Fue añadida, o sea, después de que se le da la promesa a la simiente a Abraham, 430 años, fue añadida a causa de las transgresiones, que es transgredir, violar, violentar, ¿cierto? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno solo. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa, o sea, la simiente, ¿cierto? Que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. O sea, estábamos al mando de un ayo, ¿sí? Que nos disciplinaba. La ley es eso, un ayo que nos disciplina antes de que viniese Cristo, la fe, ¿cierto? Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo cómo va la cuestión espiritual aquí? 24. De manera que es aquí donde viene la parte metafórica o el símil o comparación que hace Pablo con un ayo
con respecto a la ley y a la fe. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Y quién era ese ayo? Era un tutor, un esclavo que nos ponían al lado para corregirnos, disciplinarnos, que nos saliéramos del camino y nos daban garrote, nos castigaban hasta que estuviésemos aptos para entrar a la presencia de un maestro. ¿Estamos entendiendo? Entonces dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por la ley. Entonces tú vas a ser justificado y yo por la fe en Cristo Jesús, no por las obras de la ley, no porque, no porque no comas cerdo. Porque si llegas a comer cerdo, entonces ya no eres justificado, perdiste la salvación, te vas para el infierno y te llenarás de gusanos. No, la escritura es clara, la escritura es bien clara, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, o sea, Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Vamos a ser justificados por creer en Cristo, por pronunciar su nombre, por obedecerlo, por arrepentirnos de ese pecado que ya nos mostró la ley que mora en nosotros. Dice, pero venida la fe, o sea, ¿venido quién? ¿Quién me puede levantar y me dice venida la fe? Cuando la palabra dice venida la fe, ¿quién fue el que vino? ¿Quién me dice? Cristo. Cristo, gracias, Emily. Muy bien, pero yo puedo decir claramente ahí, pero venido Cristo, porque Él es la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Sí ve? Ya no estamos bajo ese tutor, ya no estamos bajo la disciplina, la normativa, ya no estamos bajo la ley. Por eso Pablo hace énfasis en esta palabra ayo. ¿Sí? Es muy transparente. Ya no estamos bajo la ley. Dice, ya venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, por creerle al Señor Jesús. Por eso allá en Juan 1:12, si no está el man, dice, y a todos los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Es por eso, porque creemos que ya no estamos bajo ese yugo de la ley, porque a usted ya no hay que disciplinarlo, a usted ya no hay que ponerlo con todos esos ritos que ya le mostraron que usted es pecador. Con el solo hecho de que el Señor more en usted, Él le redarguye a usted de juicio, pecado y de justicia, juicio y pecado. ¿Está así? ¿Sí? ¿Dónde está escrito eso? Digo, lo vamos a buscar. Él es el que me redarguye a mí de todas esas cosas. No el ayo. Ya no estamos bajo ayo, estamos bajo la fe. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Ya cómo está cerrando esto. Esto va a seguir. Si es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, miremos Juan, un momentico, Juan 8:46. ¿Qué me lee Juan 8:46? La palabra del Señor dice así en Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguyéis de pecado? Pues si digo la verdad,
¿por qué vosotros no me creéis? Amén. Sigue. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Muy bien. Pues si digo El, la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros porque no soy de Dios, porque seguimos tratando de llevar un evangelio que no es espíritu que mora en mí. El Señor es el que me va a redarguir de ese pecado, es el que me va a mostrar el pecado. ¿Cierto? Por eso el que está en Cristo no necesita la disciplina del ayo, de la ley, de todas esas cosas que fueron hechas para guiarme a la verdad, a la fe, a Cristo. La cuestión aquí es no caigamos en esas cosas y nos sintamos mal, porque es que en esta congregación eh, no cenan, en esta congregación no hay bautizos, no se van a la piscina, no se van al mar a chapucear allá. Es que en esta congregación no dan la cena, entonces uno a veces llega con hambre por la mañana y uno está confiado en ese pedacito de pan con el juguito de uva que da el pastor. Y una cantidad de cosas que no nos van a salvar. Al contrario, leímos en la escritura que todas esas cosas lo que hacemos es tentar contra nuestro Señor Jesucristo. Así que dentro de 8 días eh, los invito a que lean sobre la gracia del Señor, estudien un poquitico qué es la gracia para que podamos entender la ley. ¿Estamos? Para que podamos entender la gracia, miremos la ley, para que podamos entender la ley, miremos la gracia, etcétera. ¿Vale? Así que, si es la voluntad del Señor Jesús, dentro de 8 días nos vemos. El Señor Jesús, el Todopoderoso, me los bendiga siempre. Los espero dentro de 8 días, así de puntuales y bellas y bellos como han llegado todos los sábados a las 6 en punto. Traiga a una persona, invítela, invítela, tráigala a este mensaje de salvación, porque si al Señor le place, esa persona puede ser salva, utilizándolas ustedes para que ellos lleguen también como un día llegaron ustedes y como un día llegué yo. Así que prediquemos este mensaje de salvación, llevemos a los pies del Señor Jesús otras personas, pidan en oración, Señor, muéstranos dónde yo me dirijo, donde tú quieras, llévame para llevar tu palabra y puedan invitar a algunas personas más que se unan a este ministerio tan hermoso como es el de predicar y llevar la palabra de vida para muchas personas que están necesitando. Si nosotros la necesitamos, imagine los que no están en Cristo. Amén. Muchas bendiciones.